Father, thank you today. Padre, te agradecemos el día de hoy mientras celebramos los aniversarios y los cumpleaños y la vida en la casa del Señor. Gracias, Señor, porque hay un hombre que tratará y te damos gracias por esto. Hay estas parejas que estén animadas y te agradecemos por ello. Por esos cumpleaños que no se volvieran un peso, sino porque celebramos su vida. Y te damos gracias por eso. Y ahora abrimos tu palabra con agradecimiento en nuestras bocas. Gracias por entregar tu palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender y hacer esta aplicación para ordenar nuestros pasos de acuerdo y que nadie se jacte en tu presencia. En el nombre de Jesucristo oramos. La iglesia diga amén. Así que va a la iglesia, a la Galatas número 5 y vamos a concluir nuestro tiempo juntos en este libro de la Biblia. Voy a darle la responsabilidad de enseñarles la palabra del Señor. Mi responsabilidad es asegurarnos de que todo lo que yo tengo y todo lo que el Espíritu Santo me da a mí sería aplicación en mi vida y poder compartir esa aplicación en sus vidas. Galatas en mi oración y regresaremos a ellos en el 2026. La próxima semana vamos a tener la ordenación de nuestro anciano Humberto Tomasino. Es histórico, así que usted quiere estar aquí la próxima semana. Vamos a tener la ordenación de nuestro anciano honorario. En la siguiente semana el pastor Tommy y el 21 vamos a tener la cantata de Navidad y recibiremos el año juntos. En Galatas vamos a compartir juntos y vamos a comenzar en el capítulo 6 de Galatas en el 2026. Galatas 5 ha hecho una transición en la parte final del capítulo para enseñarnos prácticamente cómo vivir en la vida de Jesucristo. Ahora dice que estamos libres. No permitas que tu libertad sea utilizada para tus deseos carnales, sino que utilices esa libertad para poder servir a otros en amor. Pablo contrasta las obras de la carne, que son obvias, y ahora habla acerca de los frutos del Espíritu. Ahora que estás en Cristo, debes caminar en el Espíritu y ser dirigido, guiado por el Espíritu. Así que voy a leerles a ustedes desde el verso 13. Hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres. No usen esta libertad como excusa para que su naturaleza corrupta se manifieste. Más bien, sírvanse unos a otros por amor. Todas las enseñanzas de Moisés se resumen en una sola declaración: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se critican y se atacan unos a otros, tengan cuidado de no destruirse unos a otros. Permíteme explicarte mejor. Vive según tu naturaleza espiritual, así que nunca seguirás tus deseos. Lo que tu naturaleza corrupta desea es contrario a lo que tu naturaleza espiritual desea. Y lo que tu naturaleza espiritual desea es contrario a lo que tu naturaleza corrupta desea. Se oponen entre sí. Como resultado, no siempre haces lo que propones. Si tu naturaleza espiritual es tu guía, no estés sujeto a las leyes de Moisés. Ahora bien, los efectos de la naturaleza corruptible son obvios: sexo ilícito, perversión, promiscuidad, idolatría, consumo de drogas, odio, rivalidad, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, conflictos, facciones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y cosas similares. Les he dicho antes, les vuelvo a decir, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero la transición está: la naturaleza espiritual produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No hay leyes contra tales cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza corruptible con sus pasiones y deseos. Si vivimos según nuestra naturaleza espiritual, entonces nuestras vidas deben conformarse a nuestra naturaleza espiritual. Verso 26. No podemos permitirnos actuar con arrogancia, ni provocarnos, ni envidiarnos
unos a otros. Y todos los que aman la palabra de Dios dicen amén. Pablo está concluyendo esta porción. El capítulo número 6 se va en otra dirección para el creyente, pero Pablo está haciendo un constante contraste entre la obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Él nos está dando dos diferentes cosas en considerar. Es decir, ¿estamos trabajando en nuestra carne o estamos produciendo el fruto del Espíritu? Si usted odia, miserable y no es bueno, y tal vez sin disciplina, usted no está trabajando en el Espíritu, sino está caminando en su propia carne. El fruto del Espíritu es diferente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La evidencia de vivir esta vida en el Espíritu no es nuestra habilidad espiritual, es lo que nos regalos, porque usted puede ser dado, pero no guiado por el Espíritu. Alguna vez estamos impresionados con los regalos y estos vienen con mucho poder y autoridad, pero no es lo que Pablo está diciendo en realidad. Hay obras de la carne, pero también hay opuesto al fruto del Espíritu. La pregunta para usted que yo le hago el día de hoy al mirar esta lista no es para comparar o competir, pero hacer un viaje interno dentro de nosotros para ver si estamos produciendo o estamos trabajando en ello. Ese es el cambio. El fruto del Espíritu es acerca del carácter y la evidencia de que estamos de caminar en el Espíritu. El fruto toma tiempo para crearse. Se llama santificación sobre el tiempo. Estas son las características de nuestro corazón. Con el tiempo crecemos. Así que vamos a pasar al primer camino. Lo último pasamos. De las primeras 3 frutas son para mí. El amor, gozo y la paz. Yo creo, hermanos, de que lo que Pablo nos está diciendo, los primeros 3 son los recipientes, somos nosotros. El amor, saber el amor de Dios. Hay un elemento. En primer lugar, lo que estamos mencionando es que es el amor. De la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. No nuestro amor, sino que el amor de Dios sobre nosotros. Dios amó tanto al mundo de que y dio el amor. El amor es el que dirige todo lo que Dios hace, porque Dios es amor. Y para nosotros saber lo que es amor, eso trae una base en nuestra relación con Jesucristo. Es el comienzo del gozo, es el comienzo de la paz. Hermanos, es internamente esto. Es algo que no está expresado afuera. Es algo que sabemos en nuestros corazones de que Dios absolutamente me ama. Y después de saber los desacuerdos y las decepciones de la vida, son sobrepasados porque estoy seguro de que Dios me ama a mí. Bueno, es muy triste en esta temporada del año, todas las temporadas del amor en el canal del Hallmark, las historias de romance, de encontrar esa persona, de encontrar ese amor. Entonces, eso es lo que vende, porque el amor vende. La historia de aceptación, la historia de abrazos, de poder abrazar, de ser conocido, de ser visto, ser amado, ser cuidado. Eso es lo que está y lo que acompaña lo que es la Navidad. Pero también acompaña a las personas que se sientan ansiosas y solas. En el tiempo más maravilloso del mundo, a veces estas no son, porque pensamos que esas cosas son externas, pero en realidad son internas. No, es lo que alguien te da a ti, es algo que a ti ya te ha dado en Jesucristo. Quiero que sepa esto en Jesús, incluso en el anuncio de Jesús. Vaya a Lucas capítulo 2, cuando vino Jesús a esta tierra tenía que ver con el gozo y la paz. En Lucas 2 dice, y habían pastores en la región que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y se le apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó y resplandor y tuvieron miedo. Pero este está el primer anuncio. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que causarán gran alegría. Iglesia. El anuncio de Jesucristo
tenía que ver con gran alegría, gozo para todo el pueblo. El anuncio del nacimiento de Jesucristo, lo primero que se dijo es que ahora que Jesús ha nacido en la tierra, ahora ha venido el gozo y la alegría al mundo. El fruto del Espíritu no es nuevo, dice Pablo. Esta es la evidencia de que usted tendrá este gozo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que agradaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿cuál? Paz. Así que el ver el nacimiento de Jesús, el gozo y la paz. Hermanos, déjenme decirle el día de hoy que nosotros afirmamos el amor de Dios por nosotros. Jesús, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, podremos ir por toda nuestra vida muy calmados. Podemos sobrepasar en nuestra vida sin tener o no tener, pero confiados en que Dios todavía me ama. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dice, ahora tiene este gozo que está disponible para usted, este amor que está disponible para usted, esta paz que es disponible para ti. Sí, esto es para mí, iglesia. Lo diga, esto es para mí. El fruto del Espíritu es para mí. No puedes dar a otras personas paz. No puedes dar a otras personas gozo. Solo puedes amar a alguien solo cuando sabes que Dios te ama a ti mismo y tú tienes que amarte a ti mismo. Para dar amor a otros, tienes que amarte a ti mismo. Tienes que entender el amor de Cristo por ti para que tú te ames propiamente, así puedas amar a otros. El amor, el gozo y la paz, esto es para ti. En las siguientes tres es para su vecino. Estas son para usted, vecino. La segunda fruta, dice, es paciencia, benignidad y bondad. Esta porción en el carácter del fruto del Espíritu en nuestras vidas es para las personas que están alrededor nuestro. Una vez que nos sentamos con el amor de Dios, con el gozo, la paz, ahora podemos dar paciencia, benignidad y bondad. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos llevará a enseñar cómo va a ser pacientes el uno con el otro. En Galatas, en el capítulo 5, lo único que cuenta es tu fe expresada en el amor. En el verso 14 dice, todas las enseñanzas de Moisés se resumen en una sola declaración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora que te estableces en el amor de Dios, en el gozo y la paz, ahora puedes expender algo para otros, que es lo que es la paciencia. Algunas traducciones lo dicen, sufrimiento prolongado. Es algo que no nos gusta hacer, es tener un sufrimiento y peor que sea prolongado. Pero parte de la evidencia de Cristo en nuestras vidas es que nosotros tenemos paciencia con el uno con el otro. La paciencia. Eso significa que nosotros no vamos a tratar a otras personas en una manera frustrante o tomar represalias. Y estamos dispuestos a sufrir porque entendemos que hay algunas personas no están en su avance con Jesucristo y hay otras personas que están recién creciendo en su relación con Jesús. Así que tenemos paciencia con ellos. Hermanos, déjenme decirles, esto es madurez espiritual. Cuando puedes ver por encima del problema de una persona y ves el potencial. Déjenme explicarle en el momento. Cuando Jesús estaba lavando. No, déjenme darle otro ejemplo. Cuando Pedro le está hablando Jesús a Pedro, cuando le dice, usted me vas a negar 3 veces. Pero dice, todas estas personas se van a dejar, pero no, yo voy a estar junto contigo. Y Jesús le dice, no, antes de que el gallo cante, tú me denegarás 3 veces. Y Pedro, pero es lo que Pedro dijo. Jesús lo sabía, pero yo he orado por ti. Usted me va a fallar, me vas a fallar miserablemente, pero he orado por ti. Que tu fe no te falle, que tu fe no te falle. Y cuando usted está convertido, cuando usted está cambiado, cuando esta falla te cambia, tú puedes regresar y apoyar a tus hermanos, porque Dios vio ese potencial en Pedro cuando le dijo,
anda, cuando resucitó le dijo, ve, dile a mis discípulos y a Pedro. Y en Juan 21 le dice, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Es la misma falla que Pedro fue el primero que mantuvo el primer mensaje de la iglesia y 3,000 personas fueron a conocer a Jesucristo por esta persona fallida que se llamó Pedro, porque él vio el potencial en él. Jesús no se negó, no se rindió en Pedro. A pesar de que Pedro le negó 3 veces y le dijo que le iba a pasar, y aún así oró por él. Y eso es paciencia. Ese es un sufrimiento prolongado. A veces algunas personas se rinden en sus matrimonios porque no son pacientes el uno con el otro. Todos digan amén si está casado. Sí, es verdad. La persona que usted se casó, cuando el esposo en su traje y la esposa en su vestido blanco, ahora tiene que hacerlo. Deberíamos hacerlo al revés. No, debería ser al revés. Sí, ahora tienes que vivirlo. Tienes que ser paciente el uno con el otro. Porque todo lo que nunca estuviste casado antes o estás casado antes, pero todo viene en esto en orden, a saber tener paciencia. El segundo matrimonio duda menos cuando alguien dice yo no voy a tratar con eso en mi vida. Porque el amor es paciente. No, el amor es paciente. Y la paciencia el uno con el otro. Déjeme decirle esto nuevamente. Cuando usted tiene un matrimonio, usted tiene que ser paciente con su esposo, especialmente cuando se avanza, porque tiene que tener paciencia. Las hormonas cambian y el cuerpo cambia. Y tenemos que ser pacientes el uno con el otro. El Espíritu Santo nos da la habilidad para poder ser paciente el uno con el otro en vez de explotar en ira, sino que participamos con Dios para tener ese espíritu de paciencia, para extender misericordia, perdón y apoyarnos el uno en el otro en el crecimiento, porque todos estamos creciendo. Segundo, tenemos la dignidad y la bondad. Esto es ser bueno el uno con el otro. Déjenme decirle. Así que vamos a Lucas capítulo 6. Y Jesús va a explicar lo que se dice eso. En el verso 27. Dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Eso es. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian y bendigan a quienes los maldicen. Ninguno dice Jesús no dice, denle su represalia. Es lo que Jesús dice. Yo no estoy hablando a todos. En realidad, ¿cómo sé que no le dice a todos? Porque en el verso 27 dice, pero a ustedes que escuchan, les digo. Algunas traducciones dice, el que tenga oídos para escuchar. Todos tienen oídos. Pero algunos de nosotros no estamos escuchando. A ustedes que están escuchando les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, ofrézcanle también la otra. Si alguien les quita su abrigo, no le niegue su camisa. Déjeme decirle, lo que diga es el que sea una bofetada. No habla acerca de abuso. Cuando alguien le da una bofetada a alguien, es un lugar de falta de respeto, de deshonra. Es un lugar que puede causar vergüenza. No habla acerca del acto físico. Cuando hace alguien que te cause vergüenza o te falta respeto, no lo tengas personal, pero eso es lo que dice. En el verso 30 dice, a todos los que les pidan, denles, y si alguien les quita de lo suyo, no se lo exijan. Aquí están la parte de lo que se trata, de la paciencia, benignidad y bondad. Traten a los demás como quisieran que los trataran ustedes. ¿Usted se acuerda cuando joven era, cuando comenzó a caminar con el Señor? ¿Usted se acuerda sus errores y su caminar en Jesús? Hay algunas cosas que usted piensa que no debería haberlos hecho y que nunca los volverá a hacer. Pero a alguien como le ha extendido a usted gracia y paciencia, así extienda eso a otros. En otras palabras, si usted dice que usted necesita cambiarse de línea, deje que alguien cambie a su línea.
Así que a los que están conduciendo, amén. Así que hagan a otros lo que quisieran que los otros hicieran para ustedes. En el verso 32, si amas a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? Incluso los pecadores aman a quienes los aman. Y si los hacen a bien a quienes le hacen a bien, ¿qué mérito tienen? Incluso los pecadores lo hacen. Y si prestan a quienes esperan que les devuelvan el por favor, ¿qué mérito tiene? Incluso los pecadores prestan a los pecadores esperando que se les devuelva el favor. Pero, en contraste, amen a sus enemigos, háganles el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa, no crédito, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, iglesia. El fruto del Espíritu. La paciencia, la benignidad, la bondad. Porque usted está reflejando el carácter, porque usted debe ser conocido como el Hijo del Altísimo. El tercero, Dios te da a nosotros, para mí, amor, gozo y paz, para dar a otros paciencia, benignidad y bondad. Y los últimos tres es acerca de reflejar lo que es el Señor. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No significa de que lo que es tu fe, fidelidad, sino tener la fidelidad en la fe. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de mantener nuestra fe. Así que tenemos que mantener nuestra fe porque nuestra fe va a ser probada, va a ser refinada. Y el Espíritu Santo que nos refina y nos cambia nuestra fe para que nosotros seamos fieles en nuestra fe con Dios. Esto cambia todo. Había un tiempo en el cual nosotros pasábamos por el problema y el primer lugar que teníamos, veníamos a la iglesia. Pero ese es el primer lugar donde deberíamos pensar que es el primer lugar donde deberíamos. Ahora que tu fe está más fuerte, tenemos que ser fieles en nuestra fe, persuadidos, porque cambie. Porque cuando usted pasa el umbral, que sin importar lo que pase en mi vida, eso debe ser transformado. Porque ese es el poder del Espíritu Santo en su vida. Es el crecimiento en el Espíritu Santo, en Cristo. Y comenzamos a caminar y comenzamos a creer que nada es imposible para Dios y que va a ser esforzarnos y confiamos en que Dios va a cumplir sus promesas. Aunque no lo confiemos y no lo veamos, tenemos que confiar en esto. Y eso es la fe. Y eso señalará a nosotros para que seamos comprometidos con lo que tenemos que estar comprometidos. Si soy un cristiano, debo actuar como un cristiano. Y todos digan amén acerca de esto. Si usted dice un sticker cristiano, debe caminar como un cristiano o mejor, sáquelo de su carro. Si va a llevar una Biblia o va a tener una cruz en su pecho, vaya, actúe como un cristiano. Sea comprometido con su fe. Sea vivo, que cambie su comportamiento completamente o cómo usted ve la vida. La fidelidad, la mansedumbre. ¿Qué es lo que significa la mansedumbre? No es ser débil, significa poder bajo control. Porque el Señor dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y esto qué es lo que significa ser mansedumbre? Es tener el poder y la autoridad, pero no voy a utilizarlo para dominar a alguien. Hermanos, déjenme decirle a ustedes lo que significa tener dominio propio. Vaya a primera de Pedro, capítulo 2. Déjenme enseñarles lo que Jesús dice acerca de la mansedumbre. Y como Pedro es el que estuvo en contacto con Jesús y como Jesús. Déjalo que diga. Veamos lo que Pedro dice acerca de Jesucristo. En primera de Pedro 2, todo el capítulo es, pero voy a comenzar en el capítulo, en el verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque lo llamó a usted y me llamó a mí para ser llamados. Esta es la libertad. Ahora que estás en Cristo, porque también padeció por vosotros, dejados ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted ve el balance, el sufrimiento, como Jesucristo sufrió por esta.
Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hay solo 2 lugares en los que Jesús está descrito como nuestro ejemplo. El primer lugar es en Juan capítulo 13. Ahí es cuando estaban lavando los discípulos los pies. Todos ellos, sabiendo que todos ellos habían alguien que algo le daría en la espalda y que él sería traicionado por Judas. Aún así, lavó sus pies y le dijo a Pedro, ¿no vas a lavar mis pies? Y le dijo, sí, voy a lavar. Estoy dando un ejemplo. Si yo lavo tus pies, tienes que lavar los pies de otro. Así que te doy un ejemplo acerca de cómo ser servicio. No vas a hacer algo esperando que algo que te sirva. Si no sirves a las personas, porque Dios te ha llamado a servir. Digo, si yo le sostengo la puerta para alguien, si le digo, ¿para qué? Y si yo estoy ofendido, no estoy teniendo la puerta por ellos. Yo estoy sosteniendo la puerta porque quiero sostenerlo, no porque ellos me vayan a agradecer, porque quiero ser bueno o porque quiero ser agradecido. Es que estoy haciendo, es el motivo de mi corazón. Pero Jesús dice, si usted sirve al que le va a traicionar, así como yo estoy sirviéndote, así aunque se nieguen, yo vas a servir. El segundo ejemplo que va a decir Jesús es el sufrimiento en servicio. Es el primer ejemplo y el segundo es en el sufrimiento. Dios los llamó a ser bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y el Espíritu Santo dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Verso 23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús no tomó venganza, no tuvo represalias. Él fue puesto en la cruz como un criminal. Fue crucificado en vergüenza y desgracia. Él estuvo colgado en la cruz porque habían otras personas crucificadas ese día. Él no trataba de justificarse o aprobarse a sí mismo. Él confiaba en que Dios va a juzgar justamente. Y quiero que me escuche muy claramente. Nadie se escapará del juicio final de Dios. Nadie. No importa quién seas bueno, grande, bueno o malo. Todos se pararán delante de Dios y todos nosotros vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones y del motivo de nuestro corazón. Y todos digamos amén acerca de eso. Esa es la justicia, la última justicia de que viene por medio de Dios. Y deberías estar bien con el hecho de esperar por esto. Y ese es el ejemplo que nos dice Jesucristo. Él dejó su caso en las manos de Dios que juzga justamente. Pablo dice, hay una corona de justicia que el Rey justo me la dará, pero Dios va a juzgar justamente. Y algunos de nosotros estamos tratando de encontrar venganza y retaliación y pensamos en otras cosas y no estamos en paz y no tenemos gozo porque estamos tratando de vengarnos con esa persona por una injusticia. Y algunas injusticias que no se van a cambiar hasta que Jesús regrese. Y deberías estar bien con esto. Pero estas son las buenas. Vamos a Pedro, capítulo, el verso 5. En eso, Jesús te llamó para compartir su eterna gloria por medio de Jesucristo. Esta es la promesa. Después de que usted ha sufrido un poco, Él mismo lo restaurará. Él mismo lo apoyará. Él mismo le dará la fuerza. Y Él lo dará en una fundación. Para Él sea toda la gloria por siempre. Esta fuerza nos da después de que hayamos sufrido un poco. Hermanos, déjame decirle, este sufrimiento prolongado, esa es la paz que Dios nos da. Es un beneficio que viene después. Pero hay un beneficio de que hay un potencial de que algo Dios se revelará después de que hemos sufrido un poco. Y estas son las cosas que vienen en el fruto del Espíritu, en el Espíritu Santo en nuestras mentes. Pero déjenme cerrar con eso. De los últimos 3 versos son importantes porque Pablo dice, todos los que dicen en Galatas 5,
Los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza corruptible con sus pasiones y deseos. Eso es lo que Pablo dice. Y si vivimos, que puede resolver el día de hoy con su carne. Vamos al libro de Galatas. Usted tiene que decir, voy a manejar las obras de la carne. No voy a dejarlo de pensarlo. No puedes dejarlo, obviarlo. Usted está ahora en entendimiento de que existe una carne y el espíritu y están opuestos el uno con el otro. Lo que Pablo nos dice finalmente, dice, es que usted tiene que crucificar su carne. En Galatas dice 2, pero estamos crucificados. Pero en el capítulo 5 dice, usted tiene que resolver que usted va a manejar su carne. No dé a su carne un paso. Que maneje con su carne directamente. Oh, se callaron todos. Trate con su deseo, con tus deseos, su pecado y tráiganlo a la cruz y crucifíquelo. No se lo dé Jesús para que lo crucifique. No, usted mismo es el que tiene que crucificarlo una y otra vez. Segundo, en el verso 25 dice, en Galatas 5, si vivimos según nuestra naturaleza espiritual, entonces nuestras vidas deben. Usted tiene que tener un régimen, una restrictiva vida. Hay algunas cosas que como hijo de Dios, hay lugares en los cuales no debemos ver o cosas que no debemos ver y usted debe estar en contacto con el Espíritu para tomar esas decisiones. Hay cosas estrictas que nosotros no deberíamos hacer como cristianos. Hay lugares que no deberíamos ir, amén. Cosas que no deberíamos colocar en nuestro internet, amén. Usted tiene que tener una vida de regimiento. Es que nos debemos enfocar en el líder y seguir al líder y él solamente. En 10 minutos van a compartir con el servicio de las 12. Y el último debe decir, tiene que tener una vida. Tenga su motivo, gracias. No vamos a procurarnos ni envidiamos unos a otros. Vamos a continuar en el año 26. Padre, el día de hoy, el fruto del Espíritu, las obras de la carne son muy obvias. El fruto del Espíritu toma tiempo. Gracias por el amor, el gozo y la paz. Eso es nuestra. Gracias por tu amor eterno, que nunca se acaba, nunca se deshace. Ayúdanos a ser pacientes, buenos y expresar la bondad el uno al otro. Ayúdanos a ser pacientes con otros cristianos en su caminar y en el crecimiento en Cristo. Ayúdanos a ser pacientes con el no creyente, porque el Espíritu Santo, porque los que no creen en Jesús no tienen el Espíritu Santo. Ayúdanos a reflejar a ti en nuestra fe, en nuestro control. Gracias, Señor, el día de hoy por el Espíritu Santo. Ayúdanos a resolver lo que estamos en nuestra carne. Ayúdanos a ser restrictivos de nuestros comportamientos y nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, para tratar con nuestras motivaciones, para tratar con el uno con los otros. En el nombre de Jesús oramos. Por favor, levántense. No, lo siento, discúlpeme, no silencié el micrófono. Tome la mano del que está junto a usted. Mírelo en su. Así está tu regalo. Amor, gozo y paz. Eso es suyo. Dígalo completamente, a toda la medida. Más de lo que usted pudiera imaginarse. Amor, gozo, paz es suyo el día de hoy. Si usted da su vida a Jesús, estas cosas son dadas para usted. El amor de Dios ha sido prometido para usted. El gozo del Señor ha dado y la paz de Dios es para usted ahora. No porque conoce los versos, no porque usted deja de hacer esto, comienza a hacer esto. No, es dado para usted. Ahora, el día de hoy, recíbalo, créalo, pídalo. Es suyo.
Padre, oro por mis hermanos para que podamos vivir esta paz con el uno con el otro. Oro por cada matrimonio para que tengamos paciencia en nuestro amor. Oro por cada relación, incluso con nuestros hijos, para que seamos pacientes mientras crecen. Es un acto de amor. Ayúdanos a tener dominio propio en las cosas que hacemos, Señor. Pero nosotros estamos libres, pero libres bajo un comando de que nosotros reflejemos tu bondad. Y oro para que conforme a sus riquezas de gloria, Él les fortalezca con poder en nuestro ser interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la iglesia ora para que, siendo arraigados y fundados en el amor, podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y encontrarnos con ese mismo amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos a toda la plenitud de Dios en vuestras vidas, y conocer este gran Dios que es capaz de hacer todas las cosas aún mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos, por el poder con el que obra en nosotros. Para Él sea la gloria, la majestad y el dominio por todos los siglos. Y la iglesia dice, amén. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org, y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.